Hace un mes exactamente busqué el hacernos conciencia del estado de nuestra nación. Entre otras razones les hablé sobre nuestra responsabilidad espiritual. Cada uno que tenga conocimiento de lo que es el Evangelio y de lo que es la gracia de Dios, tiene una responsabilidad ante las personas, ante la nación y ante el mundo. Los años han pasado y muchos de nosotros estamos disfrutando de los bienes del Evangelio. Nos ufanamos diciendo soy salvo, nos ufanamos diciendo soy bendecido, y en algunos casos he escuchado a algunos decir no hallo qué hacer con tanta bendición y voy por más. Todo eso implica un compromiso, una responsabilidad, porque Dios no nos da las cosas para atesorarlas, para almacenarlas. Sí nos las da para bendecir nuestra vida, pero también con proyección hacia otros. No podemos ignorar que tenemos el mensaje que puede producir cambios en El Salvador. La prueba mayor de ello, y podríamos decirlo o podrían decirlo algunos, yo soy una prueba del poder de Dios, de que Dios cambia los corazones y de que Dios cambia las vidas. San Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios. Él lo experimentó en carne propia. Era un perseguidor de la iglesia. Se deleitaba haciendo lo que hacía, bajo el celo que habían sembrado en su interioridad religiosamente. Jesús en una ocasión dijo, muchos pensarán que al maltratarlos a ustedes están sirviéndole a Dios. Y en ese contexto actuaba Saulo de Tarso. Pero llegó el día glorioso cuando el Señor se le apareció y comenzó una transformación de vida y entendió que esa transformación también le estaba llevando a una responsabilidad, y era precisamente la de evangelizar. Y él lo dijo en su momento, que el Evangelio es poder de Dios. Además les hablé sobre el lamento de que El Salvador no haya conocido el tiempo de su visitación de parte del Señor. Nuestros antepasados, en vez de sacarles de la ignorancia en el marco de la idolatría, fueron sembrados más en ello. Cuando la religión introduce un sistema cultico, litúrgico de adoración en base a la santería, en cada pilar de esos templos hay una imagen y una alcancía también. No entendieron nuestros padres el tiempo de la visitación. Los días han pasado y hemos sido absorbidos por corrientes filosóficas que nos están llevando a cambiar nuestros principios y nuestros valores en un marco reconocido como el nuevo orden mundial.
no habiendo abierto su corazón la nación a la verdad plasmada en las Sagradas Escrituras, sí lo ha abierto al humanismo criminal y despiadado, vestido como un ángel de luz. Y en vez de llevar al país a una identidad con el Señor Jesucristo y con su Espíritu Santo, han introducido en sus entrañas más idolatría, envuelto en un sincretismo. Viene a mi mente, y considerando las notas, me acordé de Esdras, el sacerdote. Y ahí sentado estaba pensando en cómo es la misericordia de Dios con el hombre. Les ha dado libertad del cautiverio de Babilonia. Pero allí en la tierra de Babilonia ellos han estado fallando a los preceptos de Dios. Pero Dios es fiel a sus promesas, pero esto no implica que esté de acuerdo con actitudes nuestras, y si las cometemos y nos distancian de Dios, ya sabemos lo que tenemos que hacer: pedir perdón. Pero pensando de que estos muchos le habían fallado a Dios, con todo están disfrutando su liberación. Y un día está como meditando el sacerdote Esdras, contemplando la bondad y la misericordia de Dios, de cómo les había protegido en el cautiverio, y ahora tienen la dicha no menos de 50,000 de haber regresado a la tierra de Judá. Algunos principales o algunos del pueblo llegaron y le dijeron: oh, hermano, sacerdote, como sea, le hemos fallado a Dios. Y una de las fallas que ellos le señalan es que habían contraído matrimonio de una manera ilícita, incorrecta. Habían tomado pareja de los que no tenían a Dios en sus vidas. Y lo más difícil es cuando le dicen a Esdras: y aún nuestros príncipes lo han hecho. Equivale a nuestros líderes. Ellos han hecho eso. Sintió pesar por todo ello, pero sale de lo más hondo de su corazón una declaración que la hago mía: ¿todavía hay esperanza para Israel o todavía hay esperanza para El Salvador? Podemos enumerar una serie de situaciones que se practican en El Salvador y que distancian a este pueblo de Dios. Muchos ya lo hacen sabiendo, no ignoran, pero ya su condición es estar suscrito al nuevo orden mundial, que no es otra cosa que un distanciamiento más y más y más de Dios. Oímos que el país tiene grandes males. Se habla de los males políticos, se habla de los males sociales, se habla de los males económicos, pero también están los males morales e irreverentes. Buscaré con la ayuda del Señor retomar la idea de concientizarnos de cuál es nuestro compromiso con nuestro querido El Salvador, instándonos a tomar decisiones en el espacio que nos corresponda para tener un mañana mejor. Y precisamente ese es mi tema: decisiones espirituales para mejorar nuestro mañana.
Mi plataforma bíblica se encuentra en el segundo libro de Crónicas 29:10. Expresión dicha por uno de los reyes de Judá. Y estas son sus palabras. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Son palabras que determinaron contra viento y marea, como suele decirse, el reconocer la condición y el estado en que su gente o su pueblo a gobernar se encontraba, y que él sabía que había medicina para todo mal, y que esa medicina comenzaba con una búsqueda genuina y sincera de Dios. Él la tomó en su momento y lo ampliaré más adelante. ¿Quiénes han de tomar las decisiones en relación a mi tema para tener un mañana mejor? Desde luego, quizás no sea el orden requerido, pero comienzo con hacerle sentir que en primer lugar son los gobernantes. Reconozco que los pueblos no están pensando en la teocracia. Por el contrario, los pueblos no quisieran reconocer que hay alguien sobre sus cabezas. Aquel que gobierna no quiere reconocer que hay sobre su cabeza uno superior. Y si en algún momento lo han reconocido, lo han hecho de manera vaga e irreverente. Entraron en el ámbito de la democracia, diciendo que el poder reside en el pueblo, que somos un pueblo laico y que los sacerdotes y los pastores se metan en sus templos y que no se metan en los asuntos que les corresponde a ellos dirigir. En base a todo eso, sugiero que los gobernantes tienen la responsabilidad inicial, y es la de establecer normativas adecuadas para que la ciudadanía tenga sosiego y un futuro promisorio. Ellos tienen la autoridad y desde luego todos nos damos cuenta que la ejercen, pero que en algún momento, según los postulados de la nación, habiéndose declarado por muchos años como una nación cristiana, paso a paso nos han llevado o nos están llevando a ignorar esa realidad y a sustituir nuestros principios y nuestros valores. ¿Por qué? Porque en ellos reside la ley y la autoridad. En el país tenemos un gobierno representativo y en un momento nos dicen: no se extrañen de las leyes que toman o deciden aquellos, porque ellos lo representan a ustedes. Ustedes lo eligieron para que ellos lo representen y tomen las decisiones que se toman. De repente el pueblo o algún sector del pueblo se siente como incómodo y dice: ¿y esto qué pasó? ¿Y por qué aprobaron tal o cual cosa? Olvidándonos precisamente de que les dimos la autoridad a través de un voto. Entonces, como en ellos reside la autoridad, en algún momento sugiero y digo que ellos tienen la responsabilidad. La Biblia dice que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra.
En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. La traducción Lenguaje Actualizado dice: cuando la gente buena prospera, el pueblo se pone alegre. Cuando gobiernan los malvados, el pueblo se pone triste. Y en este caso no estamos refiriéndonos a partidos políticos. Estamos hablando de las personas, de los individuos, de los que ya tienen ese rol de gobernar. Pero para nosotros, al preguntarnos en El Salvador si nuestros gobernantes están pensando en asumir una responsabilidad en el sentido de reconocer que este país es un país que necesita y que le urge la presencia de Dios, pero su contextualización y su grado espiritual no les permite considerar eso, aunque asoman las narices de vez en cuando en asuntos religiosos. Pero esa es una manera para manipular el sentimiento de la sociedad y del pueblo, porque ellos no tienen interés en asuntos espirituales. Y si acaso en asuntos espirituales antagónicos, que no son los asuntos espirituales descritos en la palabra de Dios. ¿Cuánto desearíamos que nuestros gobernantes hicieran un alto genuino, y que pudieran ellos reconocer y comprender que separados de Dios iremos de mal en peor, y que necesitamos con urgencia esa manita de Dios, esa ayuda de Dios, que la necesitamos con urgencia? Hermanos, muchas veces de manera burlesca, después de un acto muy importante, como fue en el pasado, no se observa mucho hoy, que llegaban hermanos, pastores o quienes fueran, lleva para entregarle una Biblia al presidente en turno, y después burlescamente decir, y esta con expresiones vulgares, ¿para qué? Y por otro lado dice, ya llevo 20, pero no funciona. Hermanos, ni a usted ni a mí nos va a funcionar, porque Biblia cerrada no funciona. La Biblia tiene que abrirse, y la Biblia tiene que ser un libro para ser instruido, y tenemos que reconocer que es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo cree? Ahora tenemos un ejemplo histórico. Reconozco que es un ejemplo que está dentro del marco teológico bíblico, y la riña ahora es que las decisiones que se están tomando, que riñen con los valores morales y espirituales, aceptan las personas y dicen, es que nosotros no estamos diciendo que la teología no tiene razón. Lo que estamos diciendo que no estamos apelando a la teología para nuestras decisiones, sino que dentro de un marco laico. Y ese es precisamente el espíritu de la nueva era, y ese es el espíritu del orden mundial, del nuevo orden mundial. Y ese es el espíritu en las aulas escolares. Hacer sentir que la nación y que el individuo es un laico. Mala palabra, por cierto, que la introdujeron los prelados en su tiempo, en su momento. Para la iglesia, el apóstol Pedro no habla de laicos, habla de sacerdotes. Vosotros sois real sacerdocio. Todos nosotros somos sacerdotes, pero para darle lugar al asunto de la jerarquía, tuvieron que disminuirnos y ponernos como laicos. Entonces ese es un término que ahora se aplica y se toma para toda una nación.
Y yo puedo entender que quieren hacerle diferencia con esas naciones del Asia, por ejemplo, que están radicalizadas bajo un sistema religioso y que no dan ocasión a otro credo, no hay libertad de culto. Hay extremos entonces, pero un país como este, que se denominó cristiano y que todavía nos denominamos cristianos, es posible volvernos a la Biblia, volvernos a la palabra de Dios. Y yo entiendo que el pensamiento de muchos en el día de hoy viene cambiando, y ese cambio de mentalidad es algo que hace que se distancien de la teología, de la palabra de Dios, y no se tome en cuenta a Dios en nada. Pero por esa causa debemos nosotros, la iglesia, de hacer un alto y observar dónde está nuestra responsabilidad, qué es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y antes de llegar a ese punto, retomo el ejemplo del rey Ezequías, ese rey de la antigüedad, como un modelo que debería ser observado para enmendar los males que aquejan a pueblos como el nuestro. ¿Saben? El rey abuelo Jotán, dice el texto bíblico que se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. El rey abuelo, pero el rey padre Acaz no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Admiró a Jotán, pero se preocupó por su padre, que no anduvo correctamente. Pero en un momento el texto bíblico, hablando de Ezequías, me muestra que lo que él hizo fue romper con esa cadena de maldición generacional. Y como él, dentro del contexto de los reyes de Judá y en aquel momento de los reyes de Israel, él tuvo que observar y darse cuenta que lo más indicado para poder establecer un reino era conocer cómo fue su padre David como rey. Y él dice que se propuso en su corazón andar en los caminos de su padre David. Posiblemente nosotros mismos tendríamos que ver que nuestro padre, nuestro abuelo, bisabuelo no anduvieron rectamente, no obedecieron a Dios, y que algunas de esas costumbres feas, horribles y malas de ellos las practicamos, y que bien podríamos decir: Señor, yo sé que eso no te agrada, y con todo el respeto de mi padre, pero yo no quiero ser como mi padre. Yo no quiero hacer como mi abuelo. Yo quiero ser lo que tu palabra dice que seamos. Yo quiero que tú me ayudes para poder ser lo que tú quieres que yo sea, y solamente lo puedo encontrar en tu palabra. Vino él y rompe con toda cadena de maldición generacional y dice: en los caminos de David mi padre yo andaré. Usted y yo diremos: en los caminos trazados por nuestro Señor Jesucristo andaremos. Y después de una exhaustiva consideración de las condiciones de la nación, lo que incluyó la inseguridad, lo material y lo espiritual, tomó acciones precisas e indispensables. Mostró una actitud reverente, obediente hacia Dios. Restauró el templo, símbolo de la vida espiritual del pueblo. Restauró el sacerdocio y todo, porque él se dio cuenta que su nación iba de mal en peor. Él se dio cuenta de las crisis por las que estaba pasando. Él se dio cuenta del abandono de Dios que estaban sufriendo, y él quiso que las cosas cambiaran. Y por eso es que él dijo: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Eso está en el marco entonces de los gobernantes para cambiar la historia. Lamentablemente, con el tiempo esa misma nación repitió su transgresión, hablando de Israel, hablando de Judá, y el profeta responsabilizó a sus gobernantes de tan gran mal. Ahora, nuestros gobernantes no aplicarán estos conceptos si no creen en Dios, si no tienen fe en Dios,
y si no tienen compromiso con Dios. No van a tomar acciones o decisiones como para decir allí en su consejo ejecutivo: señores, aquí a quien necesitamos es a Dios. Que no permitan, si no desee, que lleguen ahí pastores o clérigos de otra índole, pero ellos tienen suficientes sesos para entender que no son absolutos y que esta tierra es una tierra de Dios. Y que harían bien con hacer un alto y decir: Dios, no te conocemos, no sabemos cómo tú eres, pero de algo estamos seguros, que tú, cuando eres buscado, eres hallado, y nosotros hemos decidido dar un pequeño paso para encontrarnos contigo. Porque tenemos una responsabilidad con 6 millones y tanto de habitantes en El Salvador. Pero ojo, cuando los gobernantes hacen reformas, deberían cuidar de no entrar en conflicto con Dios, el que por su voluntad les permite dichos cargos. El matrimonio ajeno a lo establecido por Dios es un conflicto de una nación con Él. El aborto es un conflicto de una nación con Dios. El intervenir los ingresos en concepto de diezmo y ofrenda es un conflicto de una nación con Dios. El cerrar los espacios para la predicación del Evangelio es un conflicto de una nación con Dios. Y podríamos hablar más de eso. En segundo lugar, responsables para que haya un cambio, una transformación en la nación, son los líderes espirituales. Desde los inicios de la raza humana, esta ha mostrado una necesidad de ser conducida en su vida espiritual. Porque por no tener dirección para desarrollar esa parte interior de necesidad de buscar a Dios, se desviaron y obraron de una manera distinta. Dios se dio cuenta de eso, sabía de eso. Por esa causa Él instituyó el sacerdocio. Por esa causa instituyó el oficio profético. Los profetas tenían entre sus responsabilidades anunciar juicios, instar al arrepentimiento, revelar eventos futuros, recibir sueños y visiones, obrar milagros, ser intermediarios entre Dios y el hombre, y daban ánimo. Dios instituyó el sacerdocio, Dios instituyó a los profetas para que estos pudieran guiar al pueblo en relación a los dichos de Jehová. Pero también fundó su iglesia, la constituyó como un pueblo de sacerdotes a fin de anunciar las virtudes del Señor para hacer luz a las naciones. La iglesia tiene o ha tenido la responsabilidad o una responsabilidad de conducción espiritual que debe cumplir. La iglesia es el recurso con que el Señor cuenta para cambiar a las naciones. La iglesia tiene una función espiritual. Esa es su razón principal de ser. Si la iglesia es apática, si la iglesia es indiferente y se vuelve consumista como algunos de nosotros, no vamos a dar el aporte que nos corresponde responsablemente impuesto de parte de Dios para el bien de la nación y de las naciones. La iglesia en parte ha perdido sabor. Quizás la iglesia en su conjunto general esté produciendo, pero la iglesia local en un momento se vuelve apática e indiferente. Y yo no creo que usted quiere heredar este tiempo tan horrible que vive la nación a sus nietos. Y yo no creo que usted esté pensando: bueno, como las cosas aquí no funcionan, yo voy a sacar a mis hijos y voy a sacarlos a mis nietos a otro país. Quiero decirles que el mundo, todo el mundo está corrompido. No hay espacio donde no haya corrupción, donde no haya amenaza espiritual.
Y la iglesia en el hábitat donde se encuentre tiene una responsabilidad. Cada creyente en el espacio donde se encuentra tiene una responsabilidad. Y tenemos que buscar la manera de dar nuestro aporte. Pero la iglesia en parte ha perdido su sabor. La iglesia ya no es luz a las naciones como al principio. Ahora hemos pasado en las encuestas a ver si simpatizan con nosotros. La última encuesta de la UCA referente al 2015, la opinión de la gente hacia la Iglesia Católica fue del 32.9 y de la Iglesia Evangélica el 29.3. Pero en la encuesta del 2014, la admiración fue de 39.7 a la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica 36.7. Las dos bajamos 3 puntos, donde ya no somos estimados o bien vistos por los encuestados. Algunos siempre dirán o diremos, pues son manipulaciones de las encuestas. Está bien, pero el punto al que yo me refiero es que no nos ven como deberían de vernos, lo que representamos la fe cristiana. Sí, del 1 para abajo, la admiración, la consideración, primero la Iglesia Católica, segundo la Iglesia Evangélica y tercero las Fuerzas Armadas, y ahí vamos para abajo. Apreciados hermanos, la iglesia tiene una responsabilidad. Vean la butaca que está vacía. Allí podría estar su papá, su mamá, su hijo, buscando el rostro de Dios. Pero los dejó acostados, los dejó durmiendo. Es que está cansado, pastor, vea cuánto trabaja. Los estudios, fíjese que lo tienen hasta sin pestañas, pastor. Y a mí me da lástima a mi pobre niño levantarlo tan temprano. Hermano, si no tenemos compasión con los nuestros, pues no vamos a sentir compasión por otros. Yo no sé qué más hacer con ustedes para que se porten bien en el contexto de su responsabilidad. No sé, sinceramente. Yo le digo a Dios, despierta a los hermanos. Yo le digo a Dios, haznos más creyentes. Yo le digo a Dios, ayúdanos a crecer en compasión por la gente. Pero cada uno va a dar cuenta de lo que hizo y de lo que no hizo delante de Dios. Pero mientras nos vemos como irresponsables, las estadísticas, que no me gusta cada vez que aparece Howard Cotto diciendo en comparación al año pasado, y yo siento tan terrible, porque todavía están hablando de muertes. El sueño de todos debería de ser, señores salvadoreños, amado pueblo del Salvador, este mes no hubo ni un tan solo homicidio. Y una de mis oraciones en el domingo en la mañana es decirle, Dios, este día va a estar tu iglesia reunida, que no haya ni uno tan solo, Señor. Pero ni siquiera reunidos somos efectivos, porque muy temprano ya están las noticias diciendo lo que ha ocurrido.
¿Qué debemos de hacer? Tomemos nuestro rol, tomemos nuestra responsabilidad. Este mensaje es para darlo en 3 horas, hermano. Hay alguien más que somos los padres de familia. Los gobernantes, los líderes espirituales, los padres de familia. Los padres, para evitar que sus hijos incursionen en la diversidad de males que hoy nos aquejan, deberán ser constantes en su obediencia y comunión con Dios. Los padres son el primer modelo en la vida de sus hijos. Los padres deberían familiarizarse con la palabra de Dios para ser efectivos en su conducción espiritual. Los padres deberán desarrollar fe en Cristo para inspirarles confianza en Él. Los padres deberán desarrollar las disciplinas espirituales e impulsarlas en sus vidas. Podemos levantar una generación distinta, podemos levantar una generación diferente, pero el cambio tiene que comenzar en cada uno de nosotros. Porque muchas veces nuestros hijos no pueden amar a Dios porque miden el amor con que nosotros lo amamos. Y ellos se dan cuenta que nuestro amor para Dios es muy débil. Porque para ellos no hay mucha fuerza. Los padres también deberíamos de pedir perdón cuando nos hemos equivocado en nuestra vida espiritual y no dar oportunidad para que nuestros hijos vean lo que hemos hecho que no es debido y después no tener autoridad moral para decirles que no lo hagan. Podemos tomar decisiones, los gobernantes, los líderes espirituales, los padres de familia, pero también cada uno de manera individual. Cada uno como ciudadano de dar lo mejor de sí para el bien del país. Cada uno deberá asumir mayor compromiso con la obra de Dios. Qué maravilloso fuera que usted viniera y dijera: pastor, ¿tiene algún proyecto en el que usted quiere que apoyemos, le apoyemos, colaboremos? Estoy interesado en que como iglesia podamos bendecir a la nación. Tiene un proyecto, tiene un programa, necesita comprar Biblias, necesita comprar tratados, necesita comprar un vehículo para transportar a los equipos de evangelismo, pero ninguno se asoma. Y es porque todos estamos pobres. Y es porque apenas tenemos para el sustento de más tarde. Y esa es la realidad. ¿O será que nos hace falta afecto, compromiso por la obra de Dios? Si la obra de Dios representada en su iglesia es el instrumento que Dios ha escogido para la transformación de la nación, les invito a que participemos. Porque Dios no ha dado esta responsabilidad a los gobernantes. La transformación de un pueblo reside en la iglesia del Señor. Porque es la iglesia la que impacta el corazón del hombre. Es la iglesia la que hace sentir que Dios es autoridad, es todo poder, es suficiente, que Él redime, que Él salva, que Él cambia, que Él hace cosas maravillosas. No sé si usted está de acuerdo en que Él hace cosas maravillosas y que Él puede traer un cambio a la vida nuestra, a la vida de la nación. Así que cada salvadoreño debe saber que tiene una responsabilidad y que Dios no lo ha descartado, porque el salmista dijo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cada salvadoreño es hechura de Dios. Hagamos nuestra parte. Donde trabajan, donde laboran, sean buenos empleados. Si tienen empleados, pague salarios justos. Sea respetuoso
de su conciudadano. Aún con todo lo que no nos parezca, seamos respetuosos de nuestros gobernantes. Y tantas cosas que se nos exige porque somos cristianos. Que Dios nos ayude a ser distintos, a ser diferentes y demos nuestro aporte para tener un mañana mejor como nación. Esta es mi predicación para ustedes hoy. Cuando leo de hombres de la historia, haciendo grandes esfuerzos por salvar a su nación o por salvar a naciones necesitadas de Dios, yo le he dicho al Señor, Señor, ese fervor y ese espíritu nos hace falta a muchos. Yo no sé cuánto tiempo tenemos de no llorar por la nación, por no entristecernos por la nación. Dios ama a El Salvador y nos ama a nosotros. Y si Él está teniendo cuidado de nosotros, extendamos esta bendición al resto de nuestros conciudadanos. Apartemos momentos para orar. Que Dios nos ayude.